Luego hay otro concepto de soberanía aparte, que es la soberanía interna, que es totalmente diferente al anterior que os he comentado. La soberanía interna venía de alguna manera a limpiar a grupos de poder que se habían creado. Sí, gracias. Una de las batallas que tiene cualquier pensador republicano siempre ha sido la lucha contra pequeños grupos de poder. Gnósticos, masones, aunque los masones están muy enraizados con el pensamiento republicano internacional. Contra grupos de poder religiosos, contra aristocracias de la propiedad. El pensamiento republicano siempre ha estado enraizado con una palabra que es la igualdad. Siempre ha pensado que cualquier tipo de lucha que disipe la igualdad real entre el soberano, entre el pueblo, es malo para el gobierno. Por lo tanto, siempre ha intentado crear normas y en ese sentido sí evoluciona hacia la democracia. Hemos estado creando las normas de la extensión del sufragio. El sufragio se extiende a los ciudadanos son los mejores, pero luego entre esos mejores hemos creado los conceptos de representación. Un principio de distinción era, por ejemplo, la marca de Argenta que hacen los republicanos en la Francia revolucionaria. El que tenía pasta podía votar. El que tenía pasta luego podía presentarse. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con Madison y Morris, que dicen el que tiene pasta puede presentarse. ¿Por qué? Porque lo que no queremos un gobierno de gente que tenga pasta. Esa no era la razón. La razón verdadera era que no queríamos gente que pudiera ser influida por gente que tenía pasta. El soberano debe ser libre. Y por eso se empiezan a crear principios de distinción entre las diferentes partes. Y eso es lo que nos lleva, a día de hoy, al concepto que conocemos como Estado democrático republicano, que podemos observar en casi todas las naciones del Occidente. Porque claro, aquí hay que tener una cosa clara. La república no es un concepto extensible a todas las civilizaciones, según mi opinión. Es un concepto claramente de esta civilización que se extiende hasta dónde ha llegado esta civilización, pero hay otras civilizaciones con otras culturas. La India, la China, que en fin, según conceptos políticos anglosajones, europeos, sí pueden ser repúblicas, pero claramente tienen diferencias culturales en la cultura política común. Este concepto de igualdad, que es el verdaderamente fundamento de la ciudadanía, es decir, que todos somos iguales ante la ley, que todas las personas que tenemos alrededor tienen que respetar y observar la ley como nosotros, es un concepto fundamental. Primero, en el siglo XVIII se extiende esta igualdad a través de los derechos de los ciudadanos, las libertades individuales, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de abrir un comercio, la propiedad. Y luego hay una serie de derechos políticos que hemos ido ganando alrededor del siglo XIX y el siglo XX, que son las extensiones del sufragio. Y realmente tenemos que observar que los derechos sociales, que también están enraizados con los ciudadanos, se producen solamente en la última mitad del siglo XX. Es decir, de los derechos individuales hemos pasado a los derechos políticos con la extensión del sufragio, y de la extensión del sufragio, que es algo claramente republicano, hemos pasado a lo que conocemos como derechos sociales, estado de bienestar, estado social y de derecho. Estas tres partes de la ciudadanía, a riesgo de parecer un historiador normal y corriente, un sociólogo del montón, que todos explicamos esto de la misma manera, son las partes que yo creo que componen el sujeto ciudadano. Una parte individual, una parte social y una parte política. Y conviene muy bien diferenciarlas. Ya lo hicieron en su época Santo Tomás de Aquino, Aristóteles dice que un buen ciudadano puede ser mal hombre. Una cosa no está reñida con la otra. Es decir, tu parte social puede ser incoherente con tu parte política y aún así ser persona, que no pasa nada. No hace falta ser buen cristiano para ser buen vasallo del rey. Exactamente esto que estamos hablando de las libertades políticas y después la parte social es la que a mí más me interesa en este momento. Soy un ciudadano, soy igual al resto de los ciudadanos en España, en el Reino de España, hay que reconocer hoy aquí, y es una cosa que a mí me gustaría que se dijera cuando hablamos de España, que se diga Reino de España, para no ocultar la realidad, que somos una monarquía parlamentaria y que eso es contrario en este momento a lo que conocemos como república. Eso es coherente con la desigualdad social. Soy yo, por ser igual en leyes, en derechos, en obedecer ciertas normas, tengo que ser igual a una persona que tiene tanto dinero que se las puede saltar. Pues ahí hay una tensión real, y es una parte de la historia política que los politólogos se han saltado. Los politólogos han estado inmersos en una parte real que es la vida del ciudadano respecto a las instituciones políticas. Pero ¿qué pasa cuando la institución política, la función del gobierno no está dentro de la institución de gobierno? Como está sucediendo ahora mismo. ¿Qué pasa cuando nuestra soberanía, que se supone que nos hace iguales, se articula a través de un parlamento, pero en realidad las decisiones se están tomando en la Unión Europea?
Hay una serie de tensiones ahí para las cuales no estamos preparados. Nuestra soberanía no ha articulado un pensamiento y en realidad es lo que estamos viviendo en este momento. No estamos preparados, no tenemos instituciones políticas y la función de gobierno no está en las instituciones políticas tradicionales. Entonces estamos totalmente desgobernados, bajo mi punto de vista. Desgobernados por lo que conocemos como parte política del gobierno. Sin embargo, podríamos decir que estamos gobernados por la parte política del mercado. Yo querría terminar diciendo que para mí la monarquía parlamentaria, aunque haya dicho que la monarquía puede ser compatible con la república, la monarquía parlamentaria en España no es compatible con la república porque no es neutra. No existe una monarquía aparte de la vida política en España. Existe una serie de influencias, tanto económicas como políticas, en las cuales el rey está demostrando que, uno, forma parte de un aparato corrupto. Y esto lo digo sin ánimo de injurias. Segundo, el rey tiene influencia dentro de la parte económica dentro de España, porque aglutina. Tercero, el rey, como figura institucional simbólica, va en contra de muchas de las partes de las soberanías que hay en España. Porque yo quiero aclarar una cosa aquí. Tenemos que defender, sí, el Reino de España, republicano, etc., etc. Los republicanos pues sienten ese sentimiento de la patria porque esa es su soberanía y es en realidad un orgullo que la soberanía haga las leyes, aunque no suceda ahora mismo. Pero en España hay más patrias. Ser republicano también consiste en darse cuenta que hay otras comunidades en tu territorio que a lo mejor quieren reclamar ese tipo de soberanías. Y ahora mismo estoy hablando del País Vasco y de Cataluña. Y también es una de nuestras luchas dentro del movimiento republicano. Es la República, la Segunda República, la que instituye el modelo integral, donde Galicia, País Vasco, Cataluña están diferenciadas del común. Y la segunda reflexión que quería hacer antes de finalizar es: ¿somos verdaderamente los que estamos en las plazas ciudadanos? Pues no. Realmente yo lo que creo es que las asambleas están asumiendo una parte de la función soberana que es la deliberativa. Es una parte que, como decía antes, estaba dentro de la monarquía y recae dentro del poder del ciudadano por la extensión, la transferencia de soberanía. Pero realmente cuando nosotros decimos que estamos indignos y que el componente que estamos hablando es de la dignidad, y ese componente es extensible a cualquier persona en el mundo. No tiene que ver solamente con la parte del ciudadano, del político activamente en la política. Estamos hablando también de compartir, de comprendernos, de una serie de cosas que hacen comunidad. Y si siguiéramos la tradición republicana, incluso la monárquica, diríamos que este tipo de comunidades es ya un Estado. Podríamos reclamar nuestra propia soberanía. Nada, muchas gracias.